Irreverente. Charlas de la noche con Plácido Garza y Francisco Dubrán Rosillo. Con una polémica muy importante, porque al pueblo no se le puede acallar, decían los intelectuales Montesquieu, Rousseau y Voltaire antes de la toma de la Bastilla, y sucedió algo meramente interesante, que era el pueblo, la gente que no leía, la gente que no entendía mucho de cultura, la que se fue acercando a los intelectuales para tratar de entender las situaciones. Buenas noches, Plácido Garza, socio editorial de Irreverente, Charlas de la Noche. Buenas noches, Frank. Buenas noches a la audiencia. Pues sí, aquí el tema es que en México el movimiento que se ha ido desarrollando en base a la crítica hacia el gobierno de López Obrador va sumando adeptos. Pedro Luis Martín Borque, un empresario muy conocido a nivel nacional y reconocido principalmente porque es una de las personas de la iniciativa pública. Recuerda que ya no llamamos iniciativa privada, ahora es iniciativa pública, que pues es el segmento empresarial en México. Pedro Luis Martín Borque es una de las voces más, yo le llamo más claridosas, no tiene pelos en la lengua. Algunos se han atrevido a decir que es un rebelde y entonces definiendo lo que significa la palabra rebelde, pues a lo mejor algo le corresponde de ese calificativo, porque él se ha revelado a las malas prácticas del gobierno desde hace muchos años, Frank. No es ninguna novedad que ahora esté encabezando un movimiento que hasta el día de hoy suma más de 1 millón de personas que se han comunicado directamente con él para ofrecerle su apoyo, y estamos hablando de apoyos muy diversos. Yo acabo de tener una conversación con Pedro Luis y me consta, porque lo vi, los testimonios de gente de todo el país que le están preguntando qué hacer para sumarse a la causa, en donde, como él lo menciona, solamente hay un solo objetivo detrás de este movimiento. Es un objetivo muy concreto: provocar la división del presidente López Obrador debido a su incapacidad para gobernar. Ya tuvo suficiente tiempo para poderlo demostrar, porque no es cierto que tiene desde el 1 de diciembre de 2018 gobernando. Él empezó a no gobernar desde el mismo día que ganó las elecciones ese año, y desde antes, cuando ya estaba más cantado que nada que iba a ganar en esas elecciones. Empezaron los amarres políticos entre su equipo y el equipo de Peña Nieto, y se hablan cosas muy lamentables, que se le dio una patente de corso a Peña Nieto para no tocarlo, con tal de que no metiera las manos en la elección. Y bueno, si juzgamos por los hechos, Fernán, Peña Nieto sigue libre. Nadie de su gabinete ha sido molestado hasta ahora. Todas las acusaciones de que fue objeto Peña Nieto y la gente de su gabinete por malos manejos del erario, pues ahí están. No se ha concretado ninguna detención, y voy más allá todavía. Ya no solamente la gente del gabinete de Peña Nieto no ha sido tocado ni con el pétalo de una investigación, sino que inclusive líderes corruptos como Carlos Romero de Champs, del sindicato petrolero, se sigue tan campante. O sea, no se le ha hecho nada. Son puras alaracas las del Palacio Nacional. Los mensajes de López Obrador no pasan de ser verborrea política e ideológica. La gente está muy molesta, realmente está muy molesta, y obviamente están pidiendo acción. Entonces Pedro Luis Martín Borque, que como todos sabemos es un accionista muy importante del Consejo de Administración de Organización Soriana, que es la segunda cadena de tiendas más grande de México después de Walmart, pues él tuvo la valentía
yo tuve la valentía de levantar la mano y de liderar un movimiento que en estos momentos está cobrando cada vez más fuerza. Yo me pregunto desde aquí, ¿qué están esperando los empresarios del rango de Pedro Luis como para poderse sumar a la causa? Porque ya, yo creo que ya pasó el tiempo de estarse quejando en lo oscurito y de estar defendiendo las respectivas zonas de confort. Yo creo que Pedro Luis les está dando una muestra clara de lo que significa ser valiente en estos momentos. Obviamente, para poder hacer lo que Pedro Luis está haciendo, se necesita no tener ni una sola cola que le pisen. Yo personalmente hablé con él y a mí me dijo, mira Plácido, no tenemos ni un solo adeudo fiscal, no hay nada que le debamos al fisco, nada que le debamos a las leyes laborales, no tenemos nada de verdad de qué avergonzarnos. Y yo creo que esa es la tranquilidad que se le nota cuando habla con tanta firmeza. Entonces, yo quisiera compartir con la audiencia un audio inédito, porque hasta este momento no ha sido divulgado, en donde Pedro Luis reafirma que toma la batuta, tiene una semana liderando este movimiento, y en esa semana, de verdad, ya rebasó el 1,5 millones de simpatizantes que le están hablando y se están comunicando de todas partes del país. Entonces, yo creo que sería muy bueno en ese momento dar la primicia para que nuestra audiencia escuche de viva voz qué es lo que hay detrás, qué persigue este movimiento que lidera este hombre, que yo creo que necesita ser de alguna manera seguido por otros de su calibre. Adelante entonces con el video, mi estimado Frank. El día de hoy cumplimos una semana de que un grupo de la iniciativa pública, porque queramos que este movimiento es incluyente para todos los mexicanos, de todas las clases sociales, de todas las religiones, de cualquier partido político. Aquí no hay más que ciudadanos. Haberme invitado honrosamente a liderar este grupo. Quiero decirles que hemos estado trabajando fuertemente en la organización del mismo para tener una mayor y más fácil y amigable forma de pertenecer al mismo. Es importante que sepamos todos que el objetivo de este grupo es la unión de todos los mexicanos por el bien de México, para que varias decenas de millones logremos que el presidente de la República dimita y deje el puesto de presidente. Este es un movimiento pacífico, y antes que nada quiero agradecer a todos ustedes los miles de mensajes que hemos recibido por todas las redes sociales y de todos los rincones del país en apoyo a su servidor y al movimiento. Quiero decirles que estamos organizando el grupo de control y todas las redes sociales para que ustedes nos ayuden a juntar todos los millones que necesitamos. México necesita su ayuda. Todos podemos lograrlo. Determinante, Plácido, y es bueno porque en una política en la que Andrés Manuel López Obrador dijo desde su campaña escuchar a todos y atender las peticiones de todos, y ahora que ya está en el poder, no lo está haciendo, está ignorando las voces de mucha gente. ¿Qué piensas al respecto, Plácido? Sí, yo creo que le has dado el clavo, Frank. Está ignorando
a sus críticos, porque no tolera la crítica. Es un presidente demasiado sensible a la crítica y apenas esas voces elevan su volumen, se ven reacciones como esta. Es increíble lo que voy a comentar enseguida. Mucha gente en México ya lo sabe, pero hay un periódico insignia que es Reforma, que es uno de los líderes de opinión. Tiene otros periódicos de esa organización. En Monterrey es El Norte, en Guadalajara es Moral, pero se acaba de dar a conocer por parte de esa casa editora, se ha dado a conocer un audio de una llamada que recibieron en la recepción de Reforma en la Ciudad de México, en donde una persona se identifica como parte de un cártel. La llamada fue ubicada en Mexicali, Baja California, pero esa persona, que empieza a hablar de una manera muy tranquila al principio, le dice tajantemente a la recepcionista de Reforma que le pase un mensaje a sus jefes diciendo que ya se pasaron de la raya en las críticas hacia el presidente López Obrador. Y así lo dice el mafioso que habló. Le dice que a nombre del cártel fulano de tal, y si quiero dar el nombre de ese cártel, porque sería ocuparnos demasiado de gente que no le hace nada bien al país, pero le dice: a nombre del cártel fulano de tal, por favor dígales usted a sus jefes que su periódico ya se está pasando de la raya, le está faltando el respeto a López Obrador. Y fíjate en esto, le dijo: no lo vamos a permitir. Así, como bien dice, no me defiendas, compadre, como dicen en el rancho. Y luego lanza una amenaza, y esa amenaza es: si no le bajan y siguen difamando y criticando al presidente López Obrador, vamos a estallar con una bomba las oficinas que ustedes tienen en la Ciudad de México. Entonces, esto que podría llegar a parecer una anécdota, no lo es, porque prácticamente aquí alguien se está tomando atribuciones, y yo digo, ¿dónde está el gobierno en un momento determinado para evitar que este tipo de cosas se den? O sea, vamos a darle el beneficio de la duda, pero si en un momento determinado es cierta esa amenaza, oye, qué flaco favor le están haciendo a López Obrador al decir: si siguen criticando a López Obrador, los vamos a hacer estallar con una bomba. O sea, imagínate, de verdad te lo digo, y tú también vas a poder decir lo mismo. En mi vida había yo presenciado una cosa como esta, y mira que hemos tenido presidentes corruptos, lo digo con todas las letras. Peña Nieto fue un corrupto, Calderón fue un corrupto, Fox fue un corrupto e inepto e ignorante, y atrás de él Cedillo no se diga, Carlos Salinas de Gortari, corrupción a todo lo que da. Y vete para atrás, Miguel de la Madrid, López Portillo, Echeverría, Díaz Ordaz, López Mateos. Quizá ahí se salva un poco el prestigio de los presidentes, pero fuera de ahí es corrupción pura. Bueno, desde que yo escuché por primera vez a un presidente de México hasta ahora, yo nunca había presenciado esto. O sea, no sé tú, a lo mejor tú sí, yo no, a lo mejor tengo yo de mala memoria. No, Plácido, amenazas de este tipo no. Ahora, algunos en las redes sociales, algunos seguidores de López Obrador se mofaron de la amenaza, pero el Grupo Reforma publica y hace referencia al atentado que sufrieron en el 2012 en Monterrey, en una de las oficinas regionales. Ahora, no es el hecho de que ataquen a un edificio, es el ataque a la libertad de expresión, a uno de los pocos medios que tanto tú como yo venimos y estamos agradecidos e hicimos periodismo objetivo y verdadero con ellos, como lo estamos haciendo en este gran programa, y que te agradezco tu participación como socio editorial, Plácido. Entonces tenemos que unir una fuerza hombro con hombro entre periodistas, y que los empresarios hagan lo mismo y el pueblo haga lo mismo. Como te digo, o lean la historia de la toma de la Bastilla, que fue algo muy parecido como está pasando ahora. Nadie quería creer, todos estaban escépticos,
y el pueblo estaba contento con una dádiva. Cuando se dieron cuenta que la dádiva era la riqueza que necesitaban, todo cambió. Y yo creo que es muy certero el comentario que acabas de hacer. Ya no es tanto la amenaza en contra de un medio en particular. Todo el mundo sabe que para López Obrador, Reforma, Mural y el Norte no son santos de su devoción. Ya los agarró de puerquito, por así decirlo. Pero yo creo que solidariamente quienes nos dedicamos a este oficio no podemos pasar desapercibido este hecho, e independientemente de que sea un medio con el cual competimos y tiene muchos competidores. En el caso de México, a mí se me hace que es hora de cerrar filas, así como los empresarios tienen que cerrar filas alrededor de Pedro Luis Martín Borque y su movimiento para buscar la destitución de López Obrador, que como se pudo escuchar en el audio, los motivos son muy claros. Hay una notable incapacidad, hay una notable cerrazón para escuchar a las voces críticas. Entonces yo creo que todos tenemos que cerrar filas en un esquema de unidad y lejos de verlos como competencia, estoy seguro que tú y yo, de mi parte así es, y estoy seguro que a ti te va a suceder lo mismo que voy a decir. Yo los veo como si fuésemos hermanos de lucha, porque si algo le pasa a un medio, nos puede pasar a nosotros. Hace poco, de varios programas hasta atrás, dimos el testimonio de una periodista muy reconocida a nivel nacional que nos narraba con lágrimas en los ojos, porque no fue un video, nos narraba con lágrimas en los ojos cómo gente de su equipo fue secuestrada. Entonces, yo creo que lo que está sucediendo es inédito. Yo insisto, es muy difícil que alguien pueda en estos momentos traer un testimonio que se equipare al nivel de atrevimiento que están teniendo los cárteles de la droga, como para, imagínate, meter las manos por el presidente López Obrador. Ya casi estoy oyendo el argumento que va a darnos en su próxima mañanera, y va a decir que ese audio es falso, que ese audio es obra de sus adversarios y que es obra de los neoliberales conservadores, y que lo que quieren con ese audio es ponerlo en evidencia en una relación que por lo pronto no existe, porque yo no tengo nada que ver con los narcos, pero el audio así me quiere hacer pasar. Ya parece que lo estoy oyendo, el Frank. No, y algo, perdón que te interrumpa, Plácido, algo muy triste. El periódico Reforma escuchó a Andrés Manuel López Obrador los 12 años que estuvo en campaña en inconformidad. Entonces se le dio su espacio, se defendió su supuesta verdad, y gracias a eso él llegó a ganar una elección. Y ahora que está en el mando, en la autoridad, lo que menos quiere respetar es la libertad de expresión. Pues sí, por más que diga que hay libertad de expresión, tú lo sabes, a la redacción de nuestro programa en Atlanta han llegado infinidad de amenazas. Son tantas que ya prácticamente ni les hacemos caso, pero pues como dice el irreverente de Migabe, dice, deberías hacerle caso por lo menos a una, infeliz, no seas tan ingrato. No, Plácido, pero recuerda que somos un programa producido en los Estados Unidos y estamos protegidos por las leyes federales de Estados Unidos. La primera enmienda constitucional de los Estados Unidos es la libertad de pensamiento, de palabra, de opinión. Y eso lo defiende la Constitución y lo defiende el Congreso, lo defiende el presidente Donald Trump y lo defienden hasta las Fuerzas Armadas. Te voy a decir rápidamente una anécdota, porque sé que tienes una entrevista muy importante con un diario de reconocimiento nacional. En una ocasión, alguien se robó una caja de distribución de los periódicos aquí en Atlanta. Quizás fue una broma, pero el FBI tuvo que intervenir en la investigación hasta que la encontraron. ¿Por qué razón? Porque es un atentado a la libertad de expresión y es algo muy serio en los Estados Unidos. Okay. Entonces yo creo que ahorita nos quedamos con
con el mensaje de lo inaudito que es una amenaza del cártel de la droga contra un medio por estar criticando al presidente López Obrador. Como yo te decía hace un momento, démosle el beneficio de la duda y a lo mejor fue alguien que se quiso hacer pasar por ellos, qué sé yo. Pero pues si ya se están atreviendo a este nivel de cosas, pues simplemente es porque, de verdad, es muy duro lo que voy a decir, no tenemos gobierno. En realidad han sido hierro tras hierro. El manejo de la pandemia hace cuenta de una forma tan desaseada que aunque no quiera uno hacer caso, tiene que meterse. Ayer, por ejemplo, la secretaria de Economía, la señora Márquez, anunciando con bombo y platillo que ya va a empezar a partir del 18 de mayo la apertura gradual de la actividad industrial en México, porque así nos lo están pidiendo los proveedores norteamericanos de la maquila, donde hay inclusive en la frontera entre Tijuana y Mexicali, hay 11 maquiladoras que abastecen al Pentágono. Entonces, en la mañanera, la secretaria Márquez anunció que a partir del 18 de mayo se empieza a reactivar la actividad industrial en México. Y luego a las 7 de la tarde del mismo día de ayer, López-Gatell, en la conferencia diaria para dar el parte de cómo va el asunto de la pandemia, dijo que no, que la reapertura va a ser hasta mediados de junio. Y entonces lo primero que uno se pregunta es, a ver, ¿a quién le vamos a hacer caso? Aquí hay una incongruencia fatal que crea demasiada suspicacia, porque una puede llegar a ser, están tan desorganizados, se traen tal desmadre que no se ponen de acuerdo, pero si le metemos un poquito de jiribilla al asunto, puede llegar a ser que a lo mejor entre el anuncio de que se reactivaba la economía y la actividad industrial a partir del 18 de mayo y el frenón que le dio López-Gatell, se dieron cuenta de que solamente un día antes se registró el número más alto de muertes por el coronavirus, más de 300. Y con ese dato, que cosa que no dijeron los voceros, yo les llamo los jilgueros del Palacio Nacional, no dijeron que con eso México se coloca en el tercer lugar en el número de fallecimientos debido a la pandemia. Entonces dices, ¿qué fue lo que realmente sucedió para que cambiaran tan drásticamente el mensaje? Entonces, ese es un testimonio más de la forma tan mal implementada con la que el gobierno está manejando el tema de la pandemia. Hay muchas dudas en México, Frank, y todas esas dudas están buscando un cauce. Es como el agua busca por dónde moverse. Y de verdad te lo digo, el movimiento que encabeza Pedro Luis Martín Borge es serio, es muy fuerte, es muy sólido. Yo he tenido acceso a sus estructuras y te puedo decir que hay mucha inteligencia en la gente que está alrededor de este empresario. Aquí lo único que está haciendo falta es que se le sumen otros empresarios del mismo calibre, que yo voy a hacer una predicción, no va a pasar mucho tiempo en que algunos nombres notables de la iniciativa pública, otra vez, antes iniciativa privada, levanten la mano y se pongan al lado de Pedro Luis para encabezar este movimiento. Y entonces sí, de verdad lo voy a decir, que se preocupe López Obrador, porque cuando las masas salgan a la calle, así como la señal ahorita es quédense en casa, la señal va a ser quédense en la calle. ¿Cómo ves, Fran? Difícil, porque se viene una situación que es resultado de la pandemia, que es el problema de la economía. Y un pueblo con hambre reclama, y reclama sin pedir perdón. Buenas noches, Plácido, buenas noches a la audiencia. Escuchaste el análisis de la noticia, transparente como el agua, en Irreverente, Charlas de la Noche, con Plácido Garza y Francisco Durán Rosillo.